Entonces, pues yo soy Liz Carolina Pardo, trabajo como coordinadora del Laboratorio de Citogenómica de Colcán y también trabajo en el Instituto Nacional de Salud en el grupo de genética y crónicas como referente del programa de evaluación externa del desempeño en citogenética clínica. Entonces, pues quiero ya entrando un poco en materia. Esto es un poco diferente a los cánceres que hemos visto porque la etiología de la mayoría de las entidades neoplásicas hematológicas no es hereditario. Entonces, pues digamos que eso es importante. Hay algunas mutaciones de carácter germinal que pueden incidir o algunas mutaciones de carácter somático, pero en general estas leucemias, estas neoplasias no son de carácter heredable. Entonces, desde la década de los 70, pues con el descubrimiento del cromosoma Filadelfia, pues efectivamente la citogenética con el transcurso de las décadas se ha convertido y en este momento es la prueba gold estándar para poder evaluar todos estos desórdenes hematolinfoides. Esto ha permitido que en este momento se tengan alrededor de más de 50.000 rearreglos cromosómicos y ya identificados con su entidad hematológica y algo muy importante que se ha identificado sobre todo como ayuda diagnóstica, pronóstica y predictiva del curso natural de la enfermedad. Esto ha permitido no solamente el desarrollo, digamos, de nuevas técnicas farmacológicas y también de técnicas de detección, como de la técnica de FISH, que ha sido, pues, digamos, suple alguna de las falencias que tiene la citogenética convencional, porque podemos hacer análisis sin necesidad de tener metafases, pero entonces también presenta, digamos, unas ciertas limitaciones, que ya las veremos posteriormente, pero ha permitido principalmente la incorporación de estas técnicas de FISH que nos permite hacer hibridación sobre diferentes genes, sobre diferentes regiones cromosómicas, cambiar el concepto que se tenía de la citogenética convencional a la citogenómica. Y en este momento no solamente las pruebas de macroarrays cromosomales de MLPA, también el mapeo óptico del genoma, pues hacen parte de estas herramientas de citogenómica que permiten hacer un estudio integral de los pacientes, sobre todo para encontrar aquellas lesiones de carácter, digamos, de manera precoz en el momento del diagnóstico para tener una muy buena oportunidad de elección de tratamientos que efectivamente pues van a ayudar al paciente muy probablemente a que esté libre de recaída, y eso es lo que realmente nos va a beneficiar la supervivencia global en los pacientes. Entonces, como directrices generales, pues efectivamente no podemos escaparnos de las normas internacionales para la nomenclatura citogenómica, y esto es muy importante porque a estos pacientes desafortunadamente no podemos tener, digamos, a través de los años como un seguimiento debido pues a nuestro sistema de salud. A veces los prestadores son diferentes, pero es importante que esta nomenclatura sea unificada para que realmente esos hallazgos los podamos interpretar. Y efectivamente, pues la WHO es, digamos, nuestra Biblia, porque allí encontramos todas esas lesiones que fueron clasificadas desde la versión del 2017, donde efectivamente estas entidades hematológicas están relacionadas con un pronóstico, son predictivas del desarrollo de la enfermedad y están sobre todo esa correlación con las lesiones genéticas. También pues están muchas bases de datos. Una creo que es una de las más robustas, es pues la de la Universidad de Salamanca, es el Atlas de Citogenómica, que efectivamente pues nos presenta muchas neoplasias y todos los hallazgos que pues han sido colaborativos a nivel mundial para tener una base que pues nos permite identificar más de estos 50.000 rearreglos que les comenté en una base de datos que nos permite hacer algunas inferencias pronósticas de acuerdo a varios pacientes que pues se han reportado. Entonces, pues ya entrando en materia, entonces quiero pues empezarles a mostrar un poquitico cómo es esto de la citogenómica en los pacientes. Entonces, cómo son nuestros hallazgos, dónde es importante hacer un cariotipo o cuándo ese cariotipo lo podemos complementar muchísimo mejor con un análisis de FISH, o efectivamente nos vamos al mapeo óptico del genoma, cómo poder interpretar esto. Entonces, este es un pacientico de 36 años, una paciente que tiene un diagnóstico de visitopenia y monocitosis. Tenía un inmunofenotipo sugestivo de leucemia mieloide aguda. Entonces, en el cariotipo que encontramos,
Entonces tenemos un biomarcador de seguimiento que es clásico, que es la translocación 1517, que tenemos el gen de fusión PML rara, que nos define ya una entidad hematológica, que es la leucemia promielocítica aguda, mencionada antes como M3. Pero adicional a esto, este pacientico presenta dos subclonas celulares. Entonces vemos acá que efectivamente ya tenemos una evolución clonal en este paciente y tenemos un hallazgo secundario. Aquí en esto quiero demostrar en esta imagen, en estas dos metafases, pues que tenemos unos segmentos que definitivamente no podemos dilucidar de qué etiología cromosómica se refiere, pero vemos que está en una clona, está rearreglado con el cromosoma 13 y en otra clona con el cromosoma 20. Efectivamente estamos frente a segmentos que se están rearreglando, que se están amplificando y nos están generando diferentes rearreglos, diferentes genes de fusión. Sin embargo, muchos autores y clínicos generalmente desarrollan la teoría que efectivamente cuando estamos frente a unos marcadores que confieren buen pronóstico, pues digamos que de alguna manera la sumatoria de las otras alteraciones pues es un poco rezagada. Entonces, este ejemplo es claro de eso, porque efectivamente este paciente nos llega a control a los 4 meses y efectivamente se le da el FISH, pues no tenemos ningún gen de fusión, el paciente pues ya viene con su entidad hematológica de leucemia promielocítica aguda, y lo mejor para el paciente es que la respuesta terapéutica ha sido excelente porque podemos concluir por este estudio que el paciente ya tiene una remisión citogenética completa. Vemos el cariotipo, un cariotipo femenino normal, ya no tenemos las subclonas y pues en especial ya no tenemos la translocación 1517. Acá les quiero presentar otro paciente. Este es un paciente de 46 años con un diagnóstico de leucemia aguda y él presentaba pancitopenia. Entonces, pues acá ya entramos al FISH. Entonces, en el FISH, pues podemos evidenciar que tenemos las señales de fusión, lo que nos confirma efectivamente que el paciente tiene el gen fusión BCR-ABL1. Cuando lo cotejamos con el cariotipo, pues vemos efectivamente que tenemos una clona celular donde presentamos el rearreglo clásico de la translocación 922. Sin embargo, el análisis del cariotipo nos da más información y nos permite encontrar que este paciente tiene dos clonas. Entonces, ¿en qué consiste? Entonces acá pues estamos viendo, ambas pues tienen en común que la translocación 922, tenemos nuestro cromosoma Filadelfia, que lo identificamos como un cromosoma 22 pequeño, que se deriva por la translocación entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Pero adicional a eso, tenemos otro rearreglo. Y para el contexto de la charla he titulado a este segmento cromosómico de brazo largo del cromosoma 1 como un trasposón, pero no a nivel génico, sino a nivel cromosómico. Y entonces quiero pues mostrarles los casos y que nos acordemos como de este trasposón 1Q y miremos cómo se está comportando en las diferentes neoplasias. Entonces, en este caso, él se rearregla, es un segmento amplificado del brazo largo del cromosoma 1 que se ha arreglado con el cromosoma 17, pero brazo corto. Este es el locus, es el loci del gen TP53. Por lo tanto, genera deleción de ese gen, lo que sabemos que es pues de muy mal pronóstico y pues sabemos que este gen tiene un rol súper importante en toda la apoptosis. Entonces es de muy mal pronóstico. Entonces vemos como este trasposón, que lo titulamos así, pues realmente nos está haciendo varios rearreglos y puede que esté cambiando el riesgo adaptado, precisamente nos esté cambiando la estadificación adaptada al riesgo. Vemos que tenemos otra subclona y esta subclona lo que tiene es pérdida del brazo corto, del cromosoma 9, del cromosoma derivado de la translocación. Entonces, pues acá en el cromosoma 9 es muy importante porque tenemos muchos genes que están relacionados con leucomogénesis. Encontramos el JAK2, el PAC5, entre otros, y efectivamente esos son marcadores que nos inducen a pensar pues que este paciente tiene una linfoblástica aguda.
Entonces es importante siempre tener la correlación tanto del mielograma, la citometría juega un rol muy importante y efectivamente pues poder hacer la correlación. No es lo mismo tener una translocación o un rearreglo en una leucemia linfoblástica o un síndrome mielodisplásico, y eso es importante poderlo definir. Entonces, pues acá he querido mostrar de todos modos, digamos, el hallazgo que es más frecuente, que es la translocación 922, porque de hecho tiene una diana terapéutica con los inhibidores tirosinquinasa. Entonces acá pues en el FISH estamos viendo efectivamente pues las señales de fusión que nos confirman el rearreglo. Sin embargo, volvemos a tener acá a nuestro transposón. En este caso pues está generando un derivado del cromosoma 5 y puede generar de lesiones para la parte terminal del cromosoma 5. Entonces, efectivamente, esto tiene que modular el riesgo adaptado a estas dos alteraciones que presenta el paciente. Es un paciente de 48 años que viene con diagnóstico de leucemia mieloide crónica. Es muy importante, y con estos dos casos quiero hacer como una recomendación, que siempre que estemos frente a un cromosoma Filadelfia, que es el cromosoma 22 pequeño, no siempre estamos hablando de una translocación 922. Por lo tanto, siempre es importante que podamos recurrir a las pruebas moleculares como el FISH, principalmente, para poder identificar si estamos hablando o no del rearreglo BCR-ABL. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, en este caso, pues es un paciente de 55 años que tiene enfermedad de la sangre y órganos hematopoyéticos, no tenemos mayor información. ¿Y qué tenemos en el cariotipo? Entonces, efectivamente, tenemos un rearreglo que involucra 3 cromosomas, el cromosoma 3, 9 y 22, pero lo importante es que tenemos nuestro cromosoma Filadelfia. Entonces, realmente este rearreglo nos está generando el gen de fusión. El gen de fusión, vemos que no es la translocación clásica que presentamos en los casos anteriores. El segmento del cromosoma 22 está en el cromosoma 3, entonces realmente sí lo tenemos o no, y es aquí donde el FISH pues nos ayuda a poder caracterizar este evento. Entonces, efectivamente tenemos señal de fusión para el cromosoma Filadelfia, lo que nos confirma que efectivamente tenemos una translocación 922 y que como un evento secundario, este cromosoma se rearregla con el cromosoma 9, se rearregla con el cromosoma 3 y vemos la señal de fusión. Entonces, esto es importante porque, como les decía, es una diana terapéutica y el paciente se va a beneficiar. Los análisis de FISH es importante que los podamos hacer en metafases, no solamente en núcleos interfásicos, porque estas variantes las podemos analizar en las imágenes de metafases. Acá exactamente lo mismo, y me gustaría en este caso que pudiéramos interactuar de pronto en el chat para que tenemos dos premisas acá de qué fue lo que pudo haberle sucedido a este paciente. Entonces, es un pacientico de 52 años que viene con leucemia mieloide crónica en crisis blástica. Y es muy importante porque este paciente nos llega a control casi 2 años y medio después y sigue presentando el mismo rearreglo cromosómico, pero ya está en una fase blástica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Entonces, efectivamente, también tenemos nuestro cromosoma 22, pero efectivamente el rearreglo no es el clásico. Vemos que la porción del cromosoma 22 está en el brazo corto. Entonces, en este caso, necesariamente tenemos que confirmar si se presentó la translocación 922 y tenemos este gen de fusión, o definitivamente es otro rearreglo que nos está involucrando solamente el gen BCR del cromosoma 22 en el locus 22q11.2. Entonces, el FISH coge un rol importante porque aquí nos permitió dilucidar que efectivamente tenemos el gen de fusión en un cromosoma 22. Por eso el análisis en metafases es tan valioso, porque nos permite ver esos rearreglos. Entonces, ¿qué pasó con la segunda señal? Este es un FISH de doble fusión en el cual deberíamos ver el otro gen residual, la otra señal de fusión, pero no estamos viendo sino una.
Entonces, pues aquí es donde me gustaría interactuar con ustedes, pues digamos, por medio del chat y que me contaran de cuál de estas cuatro premisas que les voy a desarrollar ustedes estarían pues como más de acuerdo de cuál sería como la explicación a este evento que estamos observando. Entonces, como primer evento, pues efectivamente se presenta la translocación entre el 9 en la región Q34 y se presenta pues la translocación con el cromosoma 22 en 22q11.2. Después se presenta un evento secundario que produce una inversión en el cromosoma 9, por lo tanto, por eso tenemos acá la porción del cromosoma 22, pero este rearreglo lo que hace es que efectivamente nos genere microdeleciones, y esas microdeleciones lo que hacen es que estemos perdiendo este gen de fusión. Entonces, solamente lo estamos observando en el cromosoma 22, y esa microdeleción pues hace que en el cromosoma 9 derivado pues no la estemos viendo. Esa sería la premisa A. La premisa B es que efectivamente tenemos una translocación 9-22, pero no es una translocación balanceada. Es decir, que solamente tenemos totalmente el segmento del cromosoma 9 en el cromosoma 22. Y posiblemente pues tengamos acá un rearreglo, esa podría ser la premisa. B, sin embargo, pues vemos que acá efectivamente tenemos parte del cromosoma 22. Entonces, pues eso sería como interesante mirar si es que tenemos otros puntos de corte, tenemos una variante, esa sería como la premisa B. La premisa C, pues que efectivamente estamos frente a otros rearreglos, y la premisa D, pues sería que efectivamente, de acuerdo a la información que tenemos, pues no podríamos concluir realmente si estamos frente a una microdeleción o a un cambio, digamos, en los puntos de corte del rearreglo. Entonces, pues me gustaría que me compartieran por el chat cuál de esas cuatro opciones, pues a ustedes les parecería, si la A, la B o la C. Pueden escribir por el chat quienes opinen la hipótesis A, la hipótesis B o la C o la D. Pueden escribir en el chat y vamos acá comentando cuáles han puesto ustedes. Pueden ir participando en el chat. Bueno, mientras se animan, pues efectivamente hay muchos rearreglos que no podemos dilucidarlos detalladamente. Dice C, dicen A, la persona dijo la Ok, C, otra dijo la A, ok. nadie se anima a la B, nadie se anima a la D. Bueno, muchas gracias a esos valientes Sí, que también quisieron dijeron. participar. Efectivamente, por la resolución hay muchos de esos rearreglos que no podemos definir. Una de las ventajas que tiene el FISH en este caso es que pudimos concluir efectivamente que el paciente tiene el gen de fusión, pero que podamos detallar realmente cuál fue el rearreglo que se produjo. Efectivamente, este es un caso para mapeo óptico del genoma, para que podamos definir y sobre todo mirar cuáles son esos rearreglos críticos que están influyendo para que el paciente lleve ya a casi más de 2 años con una respuesta al tratamiento tan baja. Entonces, por eso es súper importante. Acá, pues efectivamente, como les comentaba con nuestro transposón, el cromosoma 1Q, acá tenemos un rearreglo complejo. Este es un paciente con 58 años que tiene neoplasia de células plasmáticas. Y retomando un poquitico lo que se ha dicho, es muy importante que siempre los estudios de cáncer se realicen sobre el tejido tumoral, porque nosotros acá lo que estamos evaluando son eventos estocásticos y no de línea germinal. Por lo tanto, eso es muy importante porque no es lo mismo que estudiemos una médula ósea a una sangre y no es lo mismo, digamos, o una sangre con una fase bláctica. Entonces, eso es súper importante. Lo mismo cuando hacemos estudios de linfomas, lo ideal es la muestra de linfoma, la biopsia, porque si no estamos hablando de eventos ya de una progresión de del linfoma, pues efectivamente vamos a tener falsos negativos. Entonces, pues acá efectivamente volvemos a tener nuestro transposón cromosoma 1Q, pero este está haciendo unos rearreglos bastante interesantes.
Este es en el contexto de un cariotipo complejo que es muy común en los pacientes con mieloma, con neoplasia de células plasmáticas. Sin embargo, en estos pacientes es muy importante hacer separación de CD138 positivas porque son las células plasmáticas, son esas células anormales las que tenemos que estudiar. Entonces, en este caso, pues tenemos un cariotipo donde efectivamente tenemos el mismo cromosoma 1, pero está haciendo un rearreglo bastante complejo, que está, primero pues tenemos dos centrómeros y efectivamente este rearreglo, este cromosoma derivado 1, pues está conformado por lo que llamábamos nuestro transposón, por el brazo corto del cromosoma 7, por el segmento desde la región terminal del cromosoma 8 a la Q11 y la parte terminal del cromosoma 6. Aparte de eso, entonces vemos que es un rearreglo complejo y otra vez volvemos a tener nuestro transposón acá involucrado. Adicional, tenemos un cromosoma 13 deletado y pues tenemos varios marcadores. Realmente esto pues tiene una homología al cromosoma 16, sin embargo, su bandeo no permite que podamos definirlo como un cromosoma 16 y pues vemos estos rearreglos. Entonces, este es un caso pues que efectivamente el cromosoma 1 pues está presente con pues esta cantidad de rearreglos adicionales. Este es un paciente de 17 años que venía con pancitopenia y quiero volver a retomar nuestro transposón, que en este caso nos está formando es un isocromosoma 1Q, que genera efectivamente una tetrasomía de esta región. Pero este es en un contexto de un cariotipo complejo, donde efectivamente los cromosomas no son de la mejor resolución, pero son las imágenes ideales para poder detectar y caracterizar esas alteraciones cromosómicas que van a estar relacionadas con la entidad hematológica y van a poder permitir caracterizar esos biomarcadores de seguimiento. Entonces, pues acá, adicional a la tetrasomía, pues tenemos de lesión, tenemos un rearreglo para el cromosoma 7, pero tenemos adicional una translocación que involucra el cromosoma 9 y el cromosoma 12. Como les comenté anteriormente, este rearreglo está generando pérdida del brazo corto del cromosoma 9, que es el mismo caso que teníamos anteriormente de lesión 9P, donde perdemos el JAK, perdemos el PAX5. Entonces, pues esto está relacionado con la leucomogénesis y por estos rearreglos, pues el paciente está más inclinado a una LLA. Acá que tenemos, volvemos, este es un paciente que tiene 11 meses. En ocasiones recibimos pacientes donde podríamos estar hablando que tiene una neoplasia casi congénita. Es un paciente muy pequeño, llegó con un diagnóstico de síndrome purpúrico y el inmunofenotipo sugestivo es una LLA. Entonces, se le hace el panel de FISH y se evidencia normalidad para la translocación 411, donde efectivamente estamos viendo las señales de fusión y este FISH pues se confirma por el cariotipo. Estamos viendo la translocación entre el 4 y el cromosoma 11. Sin embargo, este paciente tiene otro hallazgo adicional y está otra vez involucrado en nuestro transposón. En este caso, no lo vemos que está fusionado con otros cromosomas, sino que en este caso, pues estamos frente a una duplicación. Entonces, adicional, pues tenemos acá nuestra translocación 411 y efectivamente, pues ya tenemos una evolución clonal en este paciente. Entonces, pues vemos cómo podemos inicialmente tener más hallazgos de los que nos da el FISH. El FISH es una prueba con un target específico, por lo tanto, lo que no está incluido en esa sonda no lo vamos a poder evaluar. Entonces, este es un rearreglo de muy mal pronóstico y pues lo estamos viendo en un paciente con LLA de 11 meses, un paciente pediátrico. Generalmente, nuestro transposón se rearregla con el cromosoma 19. Acá lo volvemos a ver como una amplificación. Entonces, ya como para mirar un poquitico, ustedes sí consideran que efectivamente este cromosoma 19, que lo vimos en todas las neoplasias, en todas las edades, tanto en cariotipos complejos como en cariotipos con rearreglos clásicos, por ejemplo 922, pero realmente están generando como una
realmente, digamos, están modificando la respuesta al tratamiento de los pacientes o por qué, digamos, es muy recurrente que tengamos este trasposón y por eso lo he denominado así, porque él realmente se amplifica. Hemos tenido casos donde no solamente se amplifica una vez, sino varias veces, y efectivamente allí, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, pues el más común, efectivamente, es el que está con la translocación 1.19. Acá en el FISH, pues vemos que nos está dando una variante, porque como les comentábamos, los FISH necesariamente en hematoncología, los que se deben utilizar son los de doble fusión o incluso son muy incluyentes los que tienen tres colores, porque nos permite sobre todo ver algunas variantes que tenemos en los mismos rearreglos mediante la prueba de FISH. Entonces, acá lo que nosotros esperaríamos en condiciones pues, de un paciente con la translocación 1.19 es que tengamos dos señales de fusión. En este caso, solamente tenemos una señal de fusión, lo que efectivamente nos está evidenciando que tenemos una variante. Entonces, acá vemos que nuestros cromosomas 1 están perfectos, pero el cromosoma 19 sí tiene nuestro transposón. Entonces, eso es importante. Adicional, pues este pacientico tiene una lesión del cromosoma 6. Este caso es muy importante y el siguiente, porque quiero mostrarles un poco cómo el cariotipo y el FISH se combinan para que podamos tener marcadores de seguimiento. Este es un paciente de 58 años. Doc, se te apagó el micrófono. Ay, Ahora sí. perdón. Entonces, este es un paciente de 58 años que venía con indicación de linfoma. Efectivamente, la citometría confirma que hay una infiltración por células de linfoma no Hodgkin B y tenemos un cariotipo bastante complejo. Pero algo que quiero puntualizar acá es que tenemos el mismo cromosoma marcador 22, efectivamente. ¿Y eso qué significa? ¿Estaremos frente a la 922 que también ha sido reportada en linfomas o tendremos otro arreglo? Entonces, pues acá tenemos un cariotipo con unas alteraciones en el cromosoma 7q, pero efectivamente estamos viendo ganancia del cromosoma 8 y posiblemente la translocación con el segmento del 22 que nos hace falta. Inicialmente teníamos un cromosoma marcador que no lo podríamos definir y pues teníamos aparentemente trisomía 18. Entonces, para poderlo, como sabemos, en los linfomas es muy recurrente pues tener los rearreglos del IGH, entonces se realizó FISH y el FISH que nos detectó efectivamente, se realizaron dos FISH, uno que pues tenemos la ganancia del cromosoma 8 y efectivamente que tenemos un gen residual del MYC, lo que nos confirma la translocación 822. Adicionalmente, tenemos 4 señales para el cromosoma 14 y por eso es importante hacer los estudios en metafase porque observamos acá que efectivamente este cromosoma marcador que inicialmente lo habíamos caracterizado así, pues se trata de un cromosoma 14 porque tenemos señal verde. Entonces, efectivamente se nos permite reescribir el cariotipo y poder afirmar que estamos frente a un cromosoma 14 que tiene una adición pues, de material de etiología desconocida. Adicional, era importante pues poder mirar esos rearreglos del IGH y se realizó FISH para la translocación 14-18, donde efectivamente es un rearreglo crítico y lo estamos viendo, efectivamente tenemos ese rearreglo. Entonces es muy importante porque esta es una entidad asociada al linfoma folicular. Y efectivamente, entonces, ¿cómo lo interpretamos? Entonces, nosotros teníamos 3 cromosomas 18, entonces, ¿cuál es el que está traslocado? Entonces, acá podemos observar en la señal roja 2 cromosomas 18 normales, un cromosoma 14 normal y las otras alteraciones, y los otros 2 señales de fusión. Entonces, esto nos permitió concluir, uno, que tenemos trisomía del cromosoma 18, pero efectivamente uno de estos 18 está involucrado en la translocación 14-18 y tenemos duplicación del derivado 14 por la translocación. Entonces, vemos que acá ya tenemos un marcador de seguimiento, que ¿cuál es? La translocación 14-18. Y adicional, pues estos FISH y este cariotipo nos permite concluir que estamos frente a rearreglo del gen MYC y rearreglos del gen BCL2.
Esto significa que tenemos el doble hit linfoma que está relacionado de acuerdo a la WHO con una progresión a linfomas muy agresivos. Este es otro caso que es súper importante porque es un rearreglo crítico de un paciente que llega de 45 años con una plasia medular, con un inmunofenotipo sugestivo de leucemia mieloide aguda secundaria a un síndrome mielodisplásico. Entonces nosotros acá pues realmente la morfología de los cromosomas de leucemia son pequeños, a veces su resolución como la podemos observar acá, pues no nos permite concluir algunos rearreglos que efectivamente acá pues estamos observando un brazo corto del cromosoma 19 que pues no nos gustaba como mucho su morfología, y pues teníamos también ese mismo bandeo atípico en el cromosoma 11. Entonces, para poder dilucidar y poder confirmar que era, digamos, la normalidad del cromosoma 19, se realizó prueba de FISH utilizando sonda Brega-Par para el gen E2A, que está en la región cromosómica 19p13.3. Entonces, ¿qué observamos en el FISH? Pues efectivamente que tenemos el rearreglo, tenemos una translocación, vemos el cromosoma 9, efectivamente, con el segmento, con el segmento del cromosoma 19. Y pues acá tenemos nuestro cromosoma 19, normal. Entonces, esto nos permitió concluir que estamos frente a una translocación 11-19, que es un biomarcador de leucemia mieloide aguda de muy mal pronóstico. Entonces, esto es importante en el seguimiento del paciente y efectivamente esto podría, la resolución del cariotipo, pues podría haberse ido posiblemente como una lesión o se podría sugerir, pero efectivamente el FISH nos permitió confirmar que estábamos frente a un rearreglo de muy mal pronóstico. Este es un paciente de 4 años con leucemia mieloide aguda y lo traigo a colación porque generalmente los pacientes con la translocación 821 es de muy buen pronóstico. Sin embargo, este paciente tiene pérdida de cromosoma Y, que es muy significativo y es un hallazgo, digamos, muy recurrente en pacientes, pero ya adultos. Entonces, ¿qué tiene este paciente? Entonces, a pesar de que tiene un biomarcador de buen pronóstico, sin embargo, hay algo que está influyendo para que el paciente tenga una respuesta. Nos llega a los 2 años y este paciente ya tiene una respuesta mala al tratamiento, tiene una evolución clonal, él ya tiene pues 6 años, tiene una evolución clonal donde vemos que el cromosoma 9 presenta una lesión intersticial. Entonces acá también fue importante el FISH porque nos permitió de alguna manera confirmar el punto de corte de la deleción. Y efectivamente estos últimos casos como estos, donde tenemos cariotipos demasiado complejos, donde definitivamente no podemos dilucidar cuáles son los rearreglos por la complejidad de los mismos. Por ejemplo, acá tenemos un paciente que tiene pues, el marcador clásico del síndrome mielodisplásico, que es una lesión del 5. Sin embargo, él ya tiene otros rearreglos adicionales que efectivamente dan una progresión a una leucemia mieloide aguda, a pesar de tener un marcador que no es tan de mal pronóstico, que es la de lesión del 5Q. Esto lo vemos también, pues este es otro paciente, pero acá vemos especialmente pues que tenemos un marcador de mal pronóstico que es la monosomía de cromosoma 7 en un paciente de adulto con pancitopenia, posiblemente un síndrome mielodisplásico ya con progresión a leucemia mieloide aguda, pero efectivamente hay muchos rearreglos que definitivamente son difíciles de caracterizar a la resolución cariotípica. Lo mismo nos pasa con la leucemia linfoblástica porque esta presenta varios rearreglos estructurales que son difíciles de caracterizar por la citogenética convencional y efectivamente se puede recurrir a poder hacer esa caracterización de esos biomarcadores pronósticos mediante las pruebas de FISH. Sin embargo, digamos, es importante, por ejemplo, detectar el cromosoma Filadelfia-Lyla, porque de hecho esta entidad pues tiene varias subclasificaciones y es muy importante porque eso permite la toma de decisiones frente al tratamiento de primera línea. Entonces, en nuestros pacientes pediátricos, sabemos que en Colombia desafortunadamente tenemos una mortalidad muy alta de los niños con LLA y generalmente los pacientes que pues tienen cromosoma Filadelfia-Like
que pertenece más o menos al el 20% en niños y al 20-30% en adultos, pues se benefician muchísimo de las terapias con inhibidores tirosinquinasa. Entonces, es muy importante que en esos estudios citogenómicos podamos de alguna manera poder identificar esos marcadores para que se puedan subclasificar estas entidades linfoblásticas. Entonces, un acercamiento, pues efectivamente son las herramientas de FISH. Sin embargo, pues estamos hablando de muchos marcadores que tendríamos que utilizar por FISH. ¿Y cuál sería también el costo-beneficio? Entonces, es por eso que entramos a las técnicas de nueva generación en citogenética, como el mapeo óptico del genoma, que es una prueba muy robusta que nos permite encontrar esos hallazgos que tenemos en el cariotipo. También el alcance que tiene el FISH. Una de las ventajas en este momento es que podemos disponer de todos los FISH, de alguna manera, de todos los rearreglos cromosómicos detectables por FISH en un solo evento. Adicionalmente, como se explicaba en la charla anterior, también podemos hacer los análisis de LMPA y poder tener el acercamiento que tenemos con el CGH. Entonces, es una prueba muy robusta que nos va a permitir identificar esas variantes estructurales, las variaciones en el número de copias, y realmente para oncología pues va a tener un amplio espectro porque nos va a permitir coger realmente ese cromosoma y de alguna manera ampliarlo muchas veces y poder entender realmente qué es lo que está pasando y cómo modula esos marcadores en el cariotipo, la expresión o el desarrollo de la neoplasia en el paciente. Entonces aquí, pues haciendo como un paralelo en el cariotipo, pues el cariotipo es una prueba muy importante y nos ayuda a elucidar precisamente esas alteraciones. Sin embargo, por la naturaleza a veces de las mismas muestras, pues tenemos cromosomas que efectivamente no vamos a poder identificar exactamente el punto de corte. ¿De acuerdo? Y pues esto me lo confirmarán también los colegas. Cuando nosotros tenemos la 922, realmente es un acto de fe cuando decimos 22q11.2, porque esa resolución es de un cariotipo de alta resolución, que estamos hablando de más de 550 bandas, 650 bandas, y pues esta resolución en los estudios oncológicos realmente es muy difícil de obtener. Adicionalmente, pues el cariotipo tiene una resolución de detección de alteraciones entre 5 y 10 millones de pares de bases, entonces eso es importante pues tenerlo en cuenta. Cuando hablamos con el FISH, pues es muy importante, pero necesitamos un conocimiento a priori de qué es lo que estamos buscando en el paciente. Y efectivamente mejoramos la resolución con el FISH, porque ya hacemos FISH génicos, o sea, estamos ya, digamos, no solamente a nivel cromosómico, y efectivamente pues allí tenemos mayor resolución. Sin embargo, pues los microarreglos cromosomales pues nos ayudan muchísimo más porque vamos a tener mayor número de detección de copias, pero una de las limitantes que tenemos en el momento es que casi mínimo el 18% no está detectando translocaciones equilibradas o rearreglos equilibrados, algunas inversiones o mosaicismos de bajo nivel. Entonces, con relación a la secuenciación, el mapeo óptico del genoma no es una secuenciación, que eso es importante, y es importante en cáncer porque hemos hablado de mutaciones y mutaciones, pero no siempre son mutaciones, sino estos rearreglos cromosómicos que nos generan estos genes de fusión y efectivamente están haciendo que el paciente tenga una modulación en su respuesta tanto al tratamiento como su historia natural. Entonces, la secuenciación es una prueba que se diseñó exclusivamente para copias, para hacer análisis muy pequeños. Por lo tanto, estas variantes estructurales grandes, pues no nos las va a detectar. El mapeo se ha posicionado en oncología y sobre todo en hematología porque en un solo evento, pues podemos tener la inclusión de las pruebas que anteriormente les mencioné y la resolución, podemos encontrar inserciones y deleciones en una resolución de 500 pares de bases. Inversiones, duplicaciones y lo más importante que hasta el momento no lo teníamos es que podemos hacer estudios de translocaciones balanceadas y no balanceadas. Esto es sumamente importante porque todos esos arreglos críticos que teníamos, por ejemplo, la translocación 1221, que es muy difícil que la podamos observar en un cariotipo convencional, que necesariamente tenemos que recurrir al FISH, pues en esta prueba podemos no solamente tener en ese ensayo
la evaluación de la translocación 1221, la amplificación del gen RUN y de otros hallazgos. Entonces es sumamente, pues digamos, robusta en cuanto a esta parte. Y adicional, pues tenemos también las ventajas que tiene el MLPA con una resolución también de 500 kilobases. La resolución es muy alta, casi estamos hablando entre un 97 y un 95 y un 99% de detección de alteraciones. Entonces, quiero mostrar acá un caso, este es publicado en mayo de este año, donde pues efectivamente se estudiaron varios pacientes con leucemia linfoblástica aguda. En este caso se estudiaron 10 pacientes. Dentro del diseño metodológico, los autores, ellos desarrollaron procesos de validación donde efectivamente tuvieron concordancia de lo que se tenía en el cariotipo, de lo que se tenía en el FISH y de lo que se tenía por el mapeo óptico del genoma, teniendo en cuenta pues la resolución de cada una de estas pruebas. Esto permite dilucidar los mecanismos oncogenéticos que están involucrados en la leucomogénesis, teniendo en cuenta pues una mayor resolución que hasta el momento en los estudios por citogenética o citogenómica convencional los habíamos alcanzado, porque pues esta prueba definitivamente es como ponerle un telescopio que nos, digamos, súper grande, que no nos solamente no nos deje ver las galaxias, sino que aquí pues realmente la resolución y el aporte que nos da para los pacientes para poder tener homología de estas alteraciones y poder tomar decisiones. Por eso en la charla les hablé un poquitico de lo que era el 1Q y cómo se estaba traslocando y cómo se modulaba, porque es muy probable que podamos tener arreglos críticos o que tengamos una afinidad y por medio del mapeo podríamos detectarlo y podríamos considerar una diana terapéutica para un cóctel de inhibidores, por ejemplo, no solo para 922, sino efectivamente para otros inhibidores y que pues efectivamente pues los pacientes sean los que mayor se van a beneficiar. Entonces, en este estudio de los 10 pacientes con leucemia linfoblástica, por citar el primero, pues encontraron varios rearreglos y pues sobre todo las de lesiones del cromosoma P, del brazo corto, como les comentaba, están muy relacionadas con leucomogénesis por los genes que se están perdiendo. Entonces, pues vemos allí que pues que en este caso pues tenemos una deleción, también tenemos una translocación 10-14, tenemos la deleción del gen RB1 que pues está implicado en el control celular, pero algo crítico es que también tenemos pérdida del TP53. Entonces vemos con mayor resolución que podemos identificar los hallazgos y podemos complementar esos estudios tanto de FISH y cariotipo que hasta el momento pues estábamos analizando. Por ejemplo, para citar otro caso, el paciente número 9 presentaba la translocación 922, pero con una variante en el punto de corte. Entonces, pues vemos que efectivamente es una prueba que ya fue en este estudio, pues fue validada, tuvo varias lecturas y pues efectivamente ellos concluyen el 100% de concordancia del mapeo óptico mediante el FISH y el cariotipo. Acá, entonces, tenemos otro caso. Este es otro estudio en el cual efectivamente tienen el cromosoma 821. ¿Se acuerdan que pues yo les mostré algunas imágenes también de los casos que nosotros hemos procesado? Con este mismo rearreglo en el pacientico que está haciendo resistencia al tratamiento. Entonces, este caso, pues efectivamente tienen el mismo rearreglo, pero adicional tenían otro rearreglo que no era posible como concluir lo que estaba involucrado entre el cromosoma 10 y el cromosoma 13. Efectivamente, cuando se realiza el mapeo, pues se puede caracterizar los puntos de corte y efectivamente confirmar que sí estábamos frente a una translocación entre el 10 y el 13, adicional al marcador de la translocación 821 que es considerada de buen pronóstico. Entonces, pues así podemos acá interpretar que pues tenemos un rearreglo entre el cromosoma 22 y el cromosoma 22, entre el 8 y el 21, la translocación, y la translocación entre el 10 y el 12. Una de las ventajas es que tenemos caracterizados los puntos de corte exactamente, lo que nos permite hacer inferencias génicas que son muy importantes. Entonces acá en este estudio pues ellos reescriben el cariotipo. Acá vemos un cariotipo que a la resolución pues es un cariotipo normal
Con el FISH, pues se abre esa resolución y tenemos rearreglos en el gen MECON del cromosoma 3. ¿Y que vemos por el mapeo? Pues que efectivamente esos rearreglos que se estaban viendo por el FISH, lo que se confirma es que hay una translocación entre el cromosoma 3 y el cromosoma 12. Entonces, ¿cómo nos reescribe el cariotipo? Pues con la translocación que es realmente críptica y no significa que los laboratorios no tengan esa capacidad de detección, sino que la resolución de la prueba no lo permite hacer y eso nos permite las inferencias efectivamente de qué genes están involucrados porque tenemos una muy buena resolución de la ubicación de estos genes para poderlos correlacionar. Esto es, por ejemplo, los cariotipos complejos. Entonces, es una herramienta que realmente nos va a permitir hacer este tipo de análisis. Entonces, ya las recomendaciones, pues es efectivamente es que tengamos en cuenta esas herramientas de citogenómica, que ya las tenemos en este momento en el país y nos permite hacer esos estudios que van a ayudar definitivamente a los pacientes, sobre todo a la elección de primera línea en el tratamiento, por ejemplo, con los inhibidores, que son tratamientos que no son tan tóxicos como la quimio convencional, y también nos va a permitir con estas nuevas técnicas y este desarrollo de la nueva citogenética de nueva generación, pues empezar a tener nuevos biomarcadores pronósticos que es importante que los evaluemos en medicina de precisión, porque vamos a tener esos genes, vamos a mirar y posiblemente cuáles lesiones vamos a tener comunes en diferentes pacientes que puedan ser una diana terapéutica principalmente para el desarrollo farmacológico de inhibidores o cóctel de inhibidores. Entonces, pues esto era un poquitico lo que les quería compartir. Realmente, pues acá les dejo mis correos. También les comparto mi teléfono personal. Allí me pueden sobre todo escribir al WhatsApp. Realmente, pues esto es un campo que se abre en investigación, que está sobre todo para potenciar, ¿no? Digamos, la toma de decisiones frente al seguimiento de los pacientes oncológicos. No solamente la citogenética, pues es para hemato-oncología, también para tumores sólidos. Hemos perdido mucha información de los tumores sólidos porque son muy complicados. Para que podamos ver la citogenética es parecida a los mielomas, realmente presentan muchos cambios y es más difícil el manejo, pero vemos que por medio de la citogenómica podemos tener herramientas que nos permiten estudiar estos tejidos, los linfomas, y pues son herramientas que van a permitir que podamos entender un poco qué es lo que está modulando la respuesta de los pacientes, cuál es la biología del cáncer. Entonces, pues muchísimas gracias. Me quedo atenta si hay alguna pregunta. Doctora Liz, muchas gracias por la presentación. Creo que de los campos donde la citogenética aún abarca y donde la investigación es bastante importante, la parte de hemato-oncología siempre ha sido desde sus inicios algo muy interesante para estudiar y pues de aprovechar con los pacientes y para hacer diagnósticos tempranos también de muchas cosas. Es un tema muy interesante que sí o sí teníamos que traer a nuestro simposio, al igual que pues los que vienen en la tarde, y me complace pues saber que quedó en buenas manos de tan excelente expositora. ¿Tienen alguna pregunta? La pueden realizar en el chat para contestarla. Por el momento no he visto preguntas y la información o pues el contacto de la doctora Carolina ya lo coloqué en el chat del Zoom. Muchas gracias, doctora. Les agradecemos muchísimo la participación. De parte del grupo de interés, le agradezco bastante que haya podido participar en este evento. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Espero que les haya dejado una inquietud en todo el área de la citogenómica y cómo la podemos utilizar, digamos, como una ayuda diagnóstica. Pues de todos modos, cualquier pregunta, con muchísimo gusto me pueden escribir. Igual, pues también queremos hacer muchos estudios colaborativos que nos permitan poder estudiar a nuestra población desde el Instituto Nacional de Salud, desde Colcan, pues estamos dispuestos a colaborar. Muchas gracias. Recordemos que se va a enviar el link de la asistencia, entonces ya lo va a enviar de esta pues la primera jornada, el último día
de nuestro simposio. Lo va a enviar acá, ya lo acabo de enviar al chat del Zoom y voy a enviar a los grupos de WhatsApp. Entonces, no se les olvide llenarlos, porque estos son los que pues, van a ser importantes para la realización del certificado.